servicios informativos de Navarra Televisión. 10 personas detenidas y más de 75 kilos de droga incautadas. Resultado de la operación Joker de la Guardia Civil, que ha desarticulado 2 redes criminales en Navarra a nivel internacional. 3 están en prisión y los demás en libertad con cargos. Este tipo de metodología delictiva, pues es nueva, se ha detectado recientemente en este tipo de organizaciones. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Se efectuaron registros, sobre todo en Barañáin y Puente la Reina. Transportaban el hachís desde Marruecos y lo llevaban a Holanda para cambiarlo por Smith. Además, en este miércoles hemos escuchado la reacción del Ayuntamiento del Valle de Aranguren a la idea del Gobierno de prolongar el uso del vertedero de Góngora hasta 2030 o 2040. Su cierre, en principio, estaba planteado para dentro de 6 años. Eso fue un convenio y está claro que hay que cumplirlo. Y nosotros no vamos a cambiar nuestra postura para alargar la vida del vertedero. Y si la relación cambia con Moncuña, con Navarra, nosotros claro que iremos a los tribunales. La colocación de la Icurriña en fiestas de Tafalla estuvo justificada y por eso se ha desestimado el recurso de la Abogacía del Estado. Es lo que considera una jueza 2 días después de que otro lo calificara en el caso de Pamplona de fraude de ley. Un ayuntamiento de Pamplona que ha previsto abrir la mesa de los Sanfermines a unos 50 colectivos de la ciudad. Muchos de ellos entrarían por primera vez a esta mesa consultiva que tendrá poder de decisión si propone algunas sugerencias por mayoría. Son varios los colegios que están elevando protestas al Departamento de Educación porque no se renuevan líneas en inglés. Lo han hecho centros de Pamplona, Estella o Tudela. En la capital Rivera, incluso el equipo de gobierno municipal pide que se resuelva este asunto en los centros escolares de Tudela. Hemos pedido el mantenimiento de esa oferta de la segunda línea y de la tercera en el Vinaspar. Centro de Tudela, que denuncia que ahora Educación le ha suprimido una línea que tuvo los mismos problemas y al final en ese caso se resolvieron con una línea más porque evidentemente la matrícula en septiembre fue distinta. 11 comunidades autónomas se han sumado a una declaración institucional promovida por el Gobierno navarro. Exigen la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Inmigración y critican la falta de compromiso del Ejecutivo Central. Son 25 años los que lleva Fundación Proyecto Hombre atendiendo a las personas con problemas de drogadicción. Más de 900 fueron atendidas el año pasado. En los últimos 5 años se han estabilizado, después de continuos años creciendo. Cuando empezamos hace ahora 25 años, pues un 48% de ellos no tenían el graduado escolar, y en la actualidad solamente un 13% no tenía el graduado en educación secundaria. El próximo 19 de marzo dará inicio a una nueva temporada de Senda Viva. Será la 13ª y llega cargada de sorpresas con el objetivo de superar las 182.000 visitas que se registraron en el pasado 2015. Y en deportes se llenará el Sadar el próximo domingo con la visita del Alavés a Pamplona. La directiva, a quien ha visitado esta mañana, ha sido a los parlamentarios, a los que ha expuesto el plan de viabilidad económica. Cree el club que la deuda con Hacienda se podría saldar en 2 años si Osasuna está en primera, aunque nada dice el informe de qué ocurriría con un descenso a Segunda División B. Es un plan muy conservador, a mi modo de ver, pero nos ha parecido que era mejor hacer un plan extremadamente conservador para que se vea la viabilidad del club que hacer un plan un poco demasiado optimista. El Ayuntamiento del Valle de Aranguren se opone a que el uso del vertedero de Góngora se prorrogue hasta 2030, tal y como ha planteado el Ejecutivo. Exigen que se cumpla el convenio firmado en 2007 con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que contempla su cierre para 2022. De no ser así, incluso el Ayuntamiento no descarta acudir a los tribunales. El vertido en Góngora se tiene que acabar en 2022. Es la respuesta contundente del Ayuntamiento del Valle de Aranguren después de que el Gobierno de Navarra plantee mantenerlo unos cuantos años más. Puede ser o 2030 o 2040, dependiendo de las alternativas que se vayan a decidir. El vertedero de Góngora es el que más vida útil tiene. El alcalde del Valle no lo contempla y van a exigir a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que se cumpla el convenio firmado en 2007.
Y nosotros no vamos a cambiar nuestra postura para alargar la vida del vertedero. Me parece una irresponsabilidad total que la consejera y los técnicos de medio ambiente generen una expectativa totalmente falsa, ¿no? Porque ellos saben que hay una fecha de cierre, que es el año 2022, entonces eso es generar una expectativa sobre algo que no se puede cumplir y, por otra parte, pues generar una alarma innecesaria en el Valle de Aranguren. Eso de que Góngora tiene hasta el 2030, 2040, eso es una excusa, porque en Góngora hay para muchísimos más años. Podemos llenar de residuos el Valle de Aranguren por los siglos de los siglos. Si no se cumple el convenio, no descartan acudir a los tribunales. Si la relación cambia con Mancomunidad y Gobierno de Navarra, nosotros claro que iremos a los tribunales, pero pensamos que nosotros lo que hacemos aquí es cumplir nuestro papel solidario en la comarca de Pamplona y que hemos cumplido, además dando cobertura a una ilegalidad a través de un convenio. O sea, Góngora no cumple en su totalidad absolutamente la distancia a los núcleos de población. No hemos cumplido absolutamente ninguna directiva europea en cuanto al enterramiento de residuos, porque se sigue enterrando prácticamente el 100%. El Ayuntamiento del Valle ha solicitado ya una reunión con la Mancomunidad y la pedirá también con la consejera de Medio Ambiente. La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 no aprecia fraude de ley en la colocación de la Ikurriña en el Chupinazo de Tafalla. Desestima así el recurso que presentó la Abogacía del Estado y le condena al pago de las costas. La juez considera que la visita de 2 parlamentarias vascas era oficial porque constaba una invitación cursada por el alcalde y esto legitima la colocación de la enseña. La sentencia, que puede ser recogida, está en una línea totalmente opuesta a la de otro juez del contencioso administrativo que hace 2 días sí observaba fraude de ley en la colocación de la Ikurriña en 6 ayuntamientos navarros, entre ellos el de Pamplona. Y por cierto que los asuntos en trámite en los juzgados navarros descendieron un 15% en 2015 respecto al año anterior. Los órganos judiciales de la comunidad presentaron la tasa de asuntos más baja de toda España, por delante de Aragón y de Cantabria, y presentan la tasa de congestión más baja también de todo el país. En 2015 la tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 179 asuntos por cada 1000 habitantes, mientras que en Navarra fue de 152. Las instituciones europeas no han estado a la altura para dar soluciones a los miles de refugiados. Así de tajante se muestra el vicepresidente navarro de Derechos Sociales. Por eso nuestra comunidad encabeza una iniciativa a la que se han sumado otras 10 comunidades autónomas más. Han firmado una declaración en la que solicitan al Gobierno de España y a Europa mayor implicación con estas personas y exigen la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Inmigración. En principio, los mensajes siguen siendo totalmente desproporcionados con la dimensión de la problemática. Se habla todavía pues, de experiencias piloto en la reubicación, se habla pues, de cifras pues, tremendamente reducidas en relación con las dimensiones del flujo de refugiados y tampoco se plantea ninguna solución a la demanda de las comunidades autónomas de participar más en la gestión de este problema. Este viernes, día 11 de marzo, es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Por este motivo, el Gobierno de Navarra ha aprobado una declaración institucional en la que reitera su rechazo a la violencia y al terrorismo. El Gobierno de Navarra desea manifestar su solidaridad para con todas las víctimas del terrorismo, su rotunda condena y rechazo del terrorismo y de la utilización de la violencia en la defensa de cualquier idea o proyecto, su apuesta inequívoca por la defensa del derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, su decidida voluntad de trabajar en y para el respeto, la convivencia y la empatía entre quienes piensan, creen y viven de maneras distintas. Un grupo de familiares de víctimas de violencia de funcionarios públicos y grupos de extrema derecha ha valorado el cambio de voluntad que se ha producido, dicen, con el nuevo Gobierno de Navarra en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas sin exclusión. Tras el recurso presentado por el Estado contra la Ley Foral de Reparación de estas víctimas, han pedido al Gobierno foral que dé pasos. No queremos que, bien por la interposición del mencionado recurso, bien por otros motivos, este cambio se quede en las meras palabras, en mera declaración de intenciones. Y es que es el momento de defender esos principios, el momento de los compromisos, de los hechos, de los pasos concretos y sostenidos en ese camino, del reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, sin exclusiones. El vicepresidente económico Manu Ayerdi ha considerado en sede parlamentaria que la empresa Susundegui
empresa que está ubicada en Alsasua y que se dedica al carrozado de autobuses, está en el camino de mejora, algo que se constata, dice, en la plantilla directa e indirecta que mantiene en estos momentos. Ayer día recordado así que en el año 2009 la empresa solicitó ayuda a la sociedad pública Sodena ante la fuerte caída de ventas y desde octubre de 2011 se hizo con el 100% de las acciones de esta compañía. A mediados del 13 la propiedad fue transferida a los directivos y empleados. La inversión del Gobierno en saneamiento y desarrollo de Zunzunegui en los últimos años ha sido de 35 millones de euros. ¿Alguna vez escuchado al vicepresidente? Es que la compañía está en un camino de mejora y además esto también, esa mejora se constata también en la plantilla directa e indirecta e inducida que la compañía mantiene en estos momentos, ¿no? Pero yo, aún teniendo esa información, pues insisto, me parece que le tocaría a la empresa, insisto, que es totalmente privada y en la cual el Gobierno en este momento no tiene ningún rol, pues le correspondería a la empresa, pues a través de su política de comunicación, canalizar la información sobre la marcha de sus actividades, ¿no? Autorizado un gasto plurianual de casi 27 millones de euros al fomento de la investigación y el desarrollo en las empresas navarras. Una partida presupuestaria que corresponde a 4 convocatorias de ayudas que se van a abonar entre 2016 y 2019. Se van a destinar a proyectos de I+D en empresas, proyectos estratégicos, actuaciones en cooperación suprarregional y doctorados industriales. Además, el Ejecutivo ha decidido conceder una subvención de 3.200.000 euros a Tasubinsa para el desarrollo de su proyecto de centros ocupacionales a lo largo de este 2016. Los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social prestados por Tasubinsa se concretan en la realización de una serie de actividades ocupacionales formativas de carácter prelaboral, de estimulación cognitiva, de autonomía personal y de desarrollo social. Entre un 5 y un 10% de los jóvenes que tienen entre 10 y 15 años sufre algún tipo de acoso escolar, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que significa que en Navarra afectaría a unos 2.400 o 2.800 niños. Datos que han llevado hoy a los diputados de UPN en el Congreso a registrar en la Cámara Baja una iniciativa para instar al Gobierno central a que tome cartas en el asunto a través de un plan integral de prevención e intervención contra esta lacra social. En primer lugar, ponernos todas las fuerzas políticas aquí en el Congreso de acuerdo en que es un gran problema actual para esos niños y esas niñas hoy y a futuro. En segundo lugar, a nivel de Gobierno central, a que, insisto, se haga un plan de intervención y de prevención para que en el momento que cualquier caso sea claro en un colegio, tanto a nivel del orientador, el director, el profesor, el propio alumno o cualquier alumno del aula, se pueda intervenir radicalmente. El expresidente del PP navarro, Jaime Ignacio del Burgo, considera que su partido necesita una renovación de arriba a abajo y dice que eso pasaría porque su líder, Mariano Rajoy, renuncia a ser presidente del Gobierno y candidato si hubiera elecciones el próximo mes de junio. En su opinión, Rajoy tiene derecho a salir de la Moncloa, ha dicho, por la puerta grande y con la cabeza muy alta. También desde Murcia, el expresidente de la comunidad del PP se ha manifestado esta mañana en la misma línea. Yo me he apoyado antes también, y bueno. Son declaraciones hechas a título personal de Jaime Ignacio del Burgo, pero la opinión y desde luego el deseo de todo el Partido Popular de Navarra es que nuestro presidente Mariano Rajoy continúe como no, de candidato y lo que él decida. Lo que se ha producido ha sido un clamor a favor del señor Rajoy, manifestado en las urnas. Es que fuimos la primera fuerza votada. Mientras siguen las conversaciones para la formación de gobierno, los partidos de izquierdas insisten en que el PSOE debería sentarse en la mesa a 4 con Podemos, Compromís y Unidad Popular, y que de Ciudadanos lo que esperan es la abstención.
Poder construir un acuerdo basado en los 161 escaños que hay en la mesa 4 y que se trabaje la abstención y el apoyo de otras fuerzas, incluido la abstención de Ciudadanos. Por eso creemos que es perfectamente posible, legítimo e incluso buena noticia que el Partido Socialista hable con Ciudadanos y que quien quiera hablar con Ciudadanos para atraerlo a una abstención de un acuerdo hipotético de izquierdas es positivo. No hay que vetar a nadie. Varias asociaciones de padres y madres de colegios de Pamplona, Estella o Tudela han protestado por la eliminación de clases de inglés en sus colegios. El Ejecutivo ha asegurado que esa decisión no es definitiva y que entra dentro de los plazos habituales. El Departamento de Educación está trabajando exactamente igual, con los mismos procesos que en años anteriores, y lo que creemos que ha cambiado es la oposición, que el año pasado era más seria y no revolcaba por el barro los temas educativos. En este proceso habrá cambios, como ha habido siempre, todos los años ha habido cambios, se han abierto nuevas líneas en estos procesos. Por ejemplo, el año pasado hubo un centro, el centro de Tudela, que denuncia que ahora Educación le ha suprimido una línea que tuvo los mismos problemas y al final en ese caso se resolvieron con una línea más porque evidentemente la matrícula en septiembre fue distinta que la primera prescripción. Casi al mismo tiempo de estas palabras, el Grupo Municipal de Tudela ofrecía una rueda de prensa en la que se cuestionaba el proceder del Departamento de Educación en la prematrícula y se pedía la apertura de líneas en los colegios donde ha habido demanda de inglés, en Monte San Julián y Elvira, España. Los socios de gobierno en el Ayuntamiento de Tudela han mostrado su disconformidad con el Departamento de Educación en el proceso de prematrícula en infantil y primaria por los errores cometidos, como la eliminación de líneas en los colegios públicos Monte San Julián y Elvira, España, o el no tener en cuenta el histórico de matriculaciones, que en Tudela es algo vivo. Aseguran que se están mandando mensajes de inestabilidad e indefinición que perjudican a los centros. Mostrar nuestra disconformidad, la del equipo de gobierno, en relación al método a través del cual ha llevado a cabo el Departamento de Educación todo el proceso de prematriculación en los centros de infantil y de primaria de la ciudad. Hemos pedido el mantenimiento de esa oferta de la segunda línea y de la tercera en Elvira, España. El objetivo también es apoyar a la comunidad educativa de la ciudad por parte del ayuntamiento. Quiero decir que la comunidad educativa en este momento lleva una temporada que lo que necesita es estabilidad, que lo que necesita es certidumbres. Incidir sobre todo en el mensaje de la deficiente gestión y del proyecto educativo de Tudela. Que no puede tener este tipo de vaivenes y esta indefinición. Larrarte aseguraba en referencia a San Julián que queda con una única línea en infantil que no permitirán el cierre de otro colegio público en Tudela, como pasó hace años con Virgen de la Cabeza. Y este equipo de gobierno va a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder bajo ningún concepto. Por eso piden al Gobierno que se mantengan como hasta ahora las 2 líneas en San Julián y 3 en Elvira, España, el único colegio público tudelano con modelo british. Desde UPN apoyan esta iniciativa, aunque critican que en Tudela el tripartito diga una cosa y en el Parlamento sus grupos voten otra. Muestran su malestar al Gobierno de Navarra y luego cuando llegan a Pamplona y tienen que votan a favor de todas estas medidas. Totalmente injusto, es totalmente arbitrario, es todo decisión política. Entonces es algo que no podemos consentir en Tudela, que nos traten de esta manera, y si por fin el alcalde va a hacer algo al respecto, lo celebraremos. Desde Izquierda Ezquerra anunciaban que trabajarán con PSN para presentar una moción en el Parlamento. Ya les contábamos ayer la iniciativa del Ayuntamiento de Tudela de cambiar el nombre de varias calles de uno de sus barrios más populares, el de Lourdes, para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, una medida que divide a sus vecinos. Hay unanimidad por parte de los grupos en que es una necesidad abordar este tema, hacer el cambio de los nombres de esas 49 calles. Estamos ahora mismo con un trabajo interno en cuanto a la cantidad de acciones que hay que hacer en relación a compañías suministradoras, en relación al propio ayuntamiento y a otras entidades, para desde el propio ayuntamiento pues poner recursos que puedan agilizar eso, una oficina específica y un horario de atención para los vecinos. También se ha hablado hoy en Tudela del polémico Camino del Instituto. Mañana el Centro Cívico Lestonac va a acoger una charla abierta al público a petición del Ayuntamiento, en la que el director general de Obras Públicas y técnicos van a exponer un informe de 2014 que alerta de la peligrosidad de su conexión con la autovía 68 y que ha llevado al Gobierno a decidir el cierre de estos accesos. Desde UPN en Tudela se muestran en contra del mismo y critican que el Ayuntamiento respalde esta medida.
No entiendo por qué nos han criticado a nosotros cuando les quiero recordar al alcalde que fuimos nosotros los de UPN los que le llamamos para decirle que el camino se estaba cerrando, no fue el Gobierno de Navarra. Entonces, es verdad que esa opción siempre ha estado ahí, pero es algo que ni UPN ni creo que el alcalde ha contemplado. No sé por qué ahora está defendiendo una actuación del Gobierno de Navarra que actúa a sus espaldas. Es un servicio que da Tudela y se tiene que mantener porque lo está usando mucha gente, pero siempre garantizando la seguridad. El área de cultura de Pamplona va a presentar el próximo lunes la nueva propuesta de composición y de funcionamiento de la Mesa de los Sanfermines para este año. Se amplía el número de asociaciones que van a tomar parte hasta llegar casi a las 50. Entre los colectivos nuevos que acceden a la mesa están Gora Iruñea, San Fermín Gogoan 78, Movimiento LGTB o Euskalgintza. La Mesa de los Sanfermines se reunirá con una periodicidad mensual, aunque en el mes de junio se van a hacer 2 reuniones generales. Otra de las modificaciones es que las decisiones adoptadas continuarán sin ser vinculantes, pero las que se consensúen por mayoría se elevarán al Ayuntamiento para su aprobación. La Guardia Civil ha desarticulado 2 organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de drogas. Hay 10 detenidos y se han incautado 75 kilos. La operación Joker ha deshecho una red que se dedicaba a llevar hachís a Holanda y cambiarlo por speed. Es uno de los 7 registros que ha llevado a cabo la Guardia Civil en el marco de la Operación Joker, que ha desarticulado 2 grupos criminales con base en Barañáin y Puente la Reina. Hay 10 detenidos, 3 han ingresado en prisión y el resto están en libertad con cargos. Son 8 hombres y 2 mujeres de entre 30 y 40 años y todos residentes en Navarra. Se dedicaban a traficar con hachís procedente de Marruecos, que intercambiaban después por speed en Holanda. Transportaban la droga en dobles fondos de vehículos que realizaban varios viajes a los Países Bajos. Esta organización lo que hacía era adquirir hachís en Marruecos a un precio razonable, y lo que hacían era, en vez de distribuirlo y comercializarlo directamente en España, este hachís lo subían a los Países Bajos, concretamente a Holanda, y lo intercambiaban por sulfato de anfetamina, por speed, que una vez puesto a la venta en el territorio nacional en España, estas sustancias tienen un valor mucho mayor que el que pueda tener el hachís. Durante la operación, en la que han participado unos 50 agentes, se han llevado a cabo 7 registros en los que se ha incautado de más de 72 kilos de hachís, además de cocaína, speed o éxtasis. La droga podría alcanzar un valor de 300.000 euros en el mercado. Este tipo de metodología delictiva es nueva, se ha detectado recientemente. El rédito económico que consigue este tipo de organizaciones es muy superior al que puedan conseguir mediante la venta del hachís en territorio nacional. La operación Joker comenzó en agosto del año pasado, cuando la Guardia Civil interceptó un vehículo con droga. Con esta nueva operación ya son 15 los grupos desarticulados en los últimos 5 años, con 146 detenidos, 3 laboratorios desmantelados y 1,5 toneladas de droga incautada. Fundación Proyecto Hombre cumple 25 años, un cuarto de siglo atendiendo problemas ocasionados por las drogodependencias. Unos consumos que han cambiado de la mano de la sociedad y que necesitan de todos para combatirlos. Desde que comenzaran se han triplicado los casos atendidos. 6 personas, en apariencia con pocas cosas en común, se reúnen para charlar de sus problemas. Participan en un encuentro de Proyecto Hombre, un encuentro diferente donde lo que les une, más allá de sus vivencias traumáticas, son sus experiencias positivas tras superar sus adicciones. Bueno, también hago otra cosa que me da un poco de vergüenza decirlo, pero me encanta escribir poesía. Y he empezado a hacer mis pinitos. Son ejemplos nítidos de esperanza en los que ha querido fijarse la Fundación Proyecto Hombre en este 25 aniversario. Ejemplos de superación, de cambio. Aunque, haciendo una lectura más amplia, este encuentro nos habla también de los cambios de perfil sociodemográfico que han experimentado las personas usuarias de estos programas desde sus comienzos en 1991. Teníamos un 90% de personas con problemas por consumo de heroína y solamente un 5% por consumo de alcohol y otro 5% de estimulantes. Y la realidad actual es que el alcohol y la cocaína serían las 2 sustancias mayoritarias problema que hoy en día atendemos. Tenemos una edad media de 28 años y en la actualidad estamos con una edad media de casi 38 años. Cuando empezamos hace ahora 25 años, un 48% de ellos no tenían el graduado escolar,
y en la actualidad solamente un 13% no tenía el graduado en educación secundaria. Tenemos casi un 50% de personas en paro. En estos 25 años han triplicado los casos atendidos. Ha cambiado el perfil del consumidor, las sustancias y el modo en el que se consumen, por lo que desde la Fundación han pedido mayor implicación al tejido empresarial. Para intentar prevenir situaciones que hay en las empresas que pueden ser, desde la perspectiva de riesgos laborales, pueden ser problemáticas para el desempeño laboral. Entonces, estamos hablando de problemas de uso de alcohol dentro de la empresa, de asentismo laboral. Mientras las empresas se suman al cambio, Fundación Proyecto Hombre sigue cumpliendo años y lo celebra desde el 15 de marzo con exposiciones, carreras populares, formación para profesionales y paseos saludables con los que seguir aportando a la sociedad una visión más responsable. Más de 70 escolares de Navarra han sido hoy parlamentarios por un día y han protagonizado un pleno en el que han alcanzado importantes compromisos. Tenemos que aprender mucho de ellos. El más votado ha sido el de no hacer un drama al cometer errores, ya que de ellos dicen los niños que también se aprende para volver a intentarlo. Este era un acto organizado por Aldeas Infantiles con la colaboración del Parlamento Navarro, con el que fomentar el derecho de participación de los más pequeños en la sociedad. Nos comprometemos a actuar con prudencia ante una situación desconocida. Nos comprometemos a no rendirnos ante las dificultades. Lo he votado porque me parece responsable. Nos comprometemos a, siempre que nos pongamos nerviosos y nerviosas ante una situación, pensar, adelante, tú puedes. Lo he votado porque a mí me ha pasado muchas veces. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Unos 10 años si está en segunda división o en solo 2 si está en primera. Este es el tiempo que la directiva de Osasuna considera que tardaría en liquidar la deuda que tiene con Hacienda, tal y como hoy explicaban ante el Parlamento. El presidente y el gerente acudían al Parlamento para, a petición del PSN, explicar en comisión el plan de viabilidad presentado el pasado 10 de febrero. El documento de 100 folios de extensión es una obligación de la ley foral aprobada en 2014. Sabalza reconocía que se trata de un plan conservador, pues se basa en los ingresos televisivos y en otros menores, como el de los socios o publicidad, y no los traspasos que se puedan efectuar. Es un plan muy conservador, a mi modo de ver, pero nos ha parecido que era mejor hacer un plan extremadamente conservador para que se vea la viabilidad del club que hacer un plan un poco demasiado optimista. Aún así, pese a que la ley permitía el pago a 30 años, la deuda quedará cancelada en un máximo de 10, que se reduciría drásticamente en caso de ascenso. Bien, la deuda con Hacienda queda liquidada en el modelo de segunda división tras los 3 años de carencia y los 8, eso ya lo he dicho, y en el modelo de primera división pues nos iríamos como mucho jugando un año en primera división a la temporada 2021 y jugando durante 2 temporadas quedaría cancelada la deuda. La clave, la multiplicación por 6 de los ingresos de televisión, que pasarían de 5 a 30 millones. 6 veces, pero menos, cuesta a día de hoy la plantilla con respecto a la que descendió de primera, reduciéndose de 18 a 3. Además, Osasuna está al corriente de todas sus obligaciones a día de hoy. Estamos ingresando anualmente en conceptos de IVA y IRPF aproximadamente 4 millones de euros a las arcas forales. Si permítanme que diga que lo que nos interesa es estar en primera división, primero al equipo y también a todos los navarros, porque en ese caso pasaríamos de ingresar 4 millones a ingresar más de 15 millones de euros. Estas mismas explicaciones son las que ofrecerán a los socios compromisarios en la Asamblea Extraordinaria del próximo jueves 17 de marzo. Por su parte, los diferentes partidos políticos presentes en esa Comisión de Hacienda y Política Financiera intervenían en la sesión para exponer los respectivos puntos de vista con respecto al plan de viabilidad presentado por Osasuna. En ingresos y en gastos observamos mucha repetición de datos
y ausencia de contingencia, como hemos dicho, por lo que queremos mostrar nuestras dudas sobre este plan de viabilidad y solicitamos su revisión. Creo que hay que resaltar el esfuerzo por reconducir una situación catastrófica y, sobre todo, también el esfuerzo por realizar una mayor apuesta por la transparencia y por el control. Aprecio quizás demasiado optimismo en cuanto a ingresos, sobre todo aquellos derivados de la publicidad o de subvenciones de liga. Lo que queremos es que el plan de viabilidad al final no sea el cuento de la lechera, en el que hagamos, creemos que vamos a recaudar, creemos que vamos a hacer, con lo que hagamos, con lo que si subimos a primera. En el balance de situación faltaría la deuda con Hacienda, que emergió en la auditoría que se le hizo al club. Todos sabemos que a los planes de viabilidad hay que darles un voto de confianza. Está gestionando un club con unos futuribles pues muy poco previsibles, y eso es una patata caliente que entiendo que les ha llegado. Habrá lleno este fin de semana, este domingo, para ver al Deportivo Alavés jugar contra Osasuna. Y es que esta mañana había largas colas en el estadio para hacerse con una entrada y ver al equipo en el Sadar. Este es el aspecto que presentaban las oficinas del club. A primera hora se ponían a la venta las 2.000 últimas entradas, solo quedan 50, las más caras. Esto hay que sumar las que ya se vendieron en Vitoria, unas 1.700. Hoy en Tajonar se ha retirado del entrenamiento Alex Berenguer por un golpe en el tobillo. No han participado tampoco ni Miquel Merino, Urco Vera ni Unai García, que como saben se va a someter a un tratamiento conservador. Después de ser evaluado por los traumatólogos, se ha decidido que el canterano navarro no se le aplique una intervención quirúrgica. Hoy pasaba por la sala de prensa el segundo portero, Mario, que todavía no ha debutado en Liga. Asegura que sigue esperando su oportunidad, que podría llegar pronto, dado a las 4 tarjetas amarillas que acumulan a UCED. Se trabaja, ¿no?, pues para eso, ¿no?, para esperar la oportunidad. Creo que yo un año sin jugar, que es complicado, pero bueno, estoy trabajando, estoy contento con mi trabajo día a día y nada, si llega el momento puedes intentar aprovecharlo. Todo el mundo quiere jugar, ¿no? Luego es el míster el que decide. Yo lo que tengo que hacer es día a día, entrenar lo mejor que pueda. Nunca he pedido explicaciones cuando he jugado, tampoco no las pido cuando no juego, ¿no? Me considero un afortunado y ya. Esta mañana se ha abierto el plazo de inscripción para la 23ª edición de la Larra Larrao. Es una de las marchas cicloturistas más conocidas y duras de las que se disputa en Navarra. Se va a celebrar dentro de 6 meses, el próximo 10 de septiembre, y va a contar con 2 recorridos. Uno de 146 kilómetros y otro de 100. El máximo de participantes se ha establecido en 1.300. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural, para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. El Gobierno navarro ha previsto un centenar de máquinas quitanieves que entraban en funcionamiento esta tarde ante el riesgo de nevadas a partir de los 500 metros en la mitad norte de la comunidad y a cualquier cota en la zona pirenaica. De hecho, a última hora de la tarde ya veíamos copos incluso en la capital, en Pamplona. Hasta mañana al mediodía se ha activado el aviso naranja, que es riesgo importante por nieve en los Pirineos, la zona centro y la vertiente cantábrica. En la comarca pirenaica se prevé hasta 35 centímetros. Por su parte, en la zona centro y en la vertiente cantábrica se pronostica que la nieve podría alcanzar los 10 centímetros de espesor. Es el espacio que más visitas recibe de toda Navarra. El próximo 19 de marzo va a dar inicio a una nueva temporada de Senda Viva. Será la 13ª y llega cargada de sorpresas, con el objetivo de superar las 182.000 visitas del año pasado. Para ello, el parque va a vivir 3 transformaciones a lo largo de la temporada para convertirse en mayo en un lugar mágico con la celebración del mes de la magia. En julio y agosto serán las actividades acuáticas las protagonistas y en octubre será Halloween el centro de la actividad del parque. Queremos transformar Senda Viva
en distintos parques para que la gente siempre vea un parque distinto. Como oferta, el parque es algo que no existe en toda la península. Al final somos una mezcla de zoo, somos un parque de atracciones y somos un recinto de ocio. Intentamos que sea una oferta lo más completa posible para que pasen juntos, pues desde abuelos con los nietos a padres con los hijos o los propios hijos, una buena jornada en el parque. Hemos repasado a lo largo del informativo los datos que hoy nos ofrecía la Fundación Proyecto Hombre de Navarra en cuanto a la celebración de su 25 aniversario y todos los servicios que han ofrecido en este tiempo. Estamos con Alfonso Arana. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos. En algunos de esos datos que hoy ofrecíais, casi 4.500 personas atendidas en 25 años. ¿Qué valoración se puede hacer de esta cifra en este recorrido de tiempo? Bien, lo que nosotros estamos es satisfechos por el trabajo realizado a lo largo de estos 25 años. Por otro lado, hubiera sido mejor que hubiera habido menos personas en tratamiento porque hubiera menos problema dentro de la sociedad, pero la realidad es que hemos podido atender a todas estas personas gracias al esfuerzo, por un lado, de las personas solidarias que han aportado su trabajo como voluntarios, también de la implicación de los usuarios y de las familias a lo largo de todo este proceso y del equipo de más de 40 profesionales que trabajan día a día atendiendo a estas personas. Si vemos el gráfico de cómo han sido las atenciones en estos 25 años, vemos que desde que nacisteis hubo una línea ascendente en cuanto a las atenciones que prestabais y a partir de 2010 más o menos se estabiliza. Estos últimos años estáis atendiendo más o menos a unas 900 personas anuales. ¿Qué lectura hacéis de ese gráfico que acabamos de hacer de ascenso y mantenimiento a partir de 2010? Bien, el fenómeno de las adicciones en Navarra ha ido cambiando a lo largo del tiempo y también la oferta que la Fundación Proyecto Hombre ha hecho a lo largo del tiempo también ha cambiado. Entonces, durante los primeros 7 años solamente ofrecía el programa Proyecto Hombre, estaba básicamente destinado a la población heroinómana que había en aquellos momentos en Navarra. Luego, a partir del año 96, ya empezó un poco a ofertar un programa para adolescentes y un programa para adultos, y eso hizo que nuevas demandas pudieran acudir a la Fundación. En el año 2007 se trasladaron los programas también a Tudela, y eso también provocó que tuviéramos 2 centros de acogida, tanto en Pamplona como Tudela, que aumentaba la demanda y la atención. Y en los últimos años lo que hemos tenido es una estabilización. También creemos que fruto de que con la crisis económica disminuyeron algunas de las aportaciones económicas y se tuvo que menguar un poco el gasto que teníamos como fundación, y entonces a partir de ello es este resultado de esa estabilización en torno a 900 personas. En la actualidad, y por los datos que habéis ofrecido correspondientes al año pasado, las mayores demandas siguen siendo cocaína y alcohol, que es lo que viene siendo habitual en los últimos años. ¿Cómo se trata? ¿Qué tipo de personas son los que acuden con estas drogodependencias? Estamos atendiendo personas con problemas de alcohol y de cocaína, muchos de ellos con problemas en las dos sustancias, y algunas otras personas también con consumos de estimulantes como la anfetamina en población más joven, y también con consumos de cannabis. Entonces, lo que nosotros trabajamos es en formato ambulatorio con aquellas personas que tienen un soporte familiar y que tienen un apoyo social y tienen apoyo a nivel laboral, y con aquellas personas que tienen una mayor vulnerabilidad y que están en peor situación en cuanto a más años de evolución en la adicción y peor red social, con esas personas trabajamos en régimen residencial en la comunidad terapéutica de Estella. Han cambiado los hábitos de consumo, habláis de en vuestro nacimiento dedicados prácticamente exclusiva a la heroína. Ahora eso representa, creo que es el 8% más o menos. Aquellos primeros años de heroína, viniendo como veníamos de los años 80, ¿qué supusieron? ¿Cómo empezó el Proyecto Hombre con ese tipo de personas ante una droga que desde luego incluso diezmó a muchos jóvenes? Sí, justo la creación del Proyecto Hombre fue una respuesta a esa situación que había en Navarra en los finales de los años 80, con una población importante de jóvenes afectada por una adicción a la heroína, ¿no? Aquello estaba suponiendo, por un lado, todo lo que luego fue todo el tema del VIH y del SIDA, con muertes por el tema del SIDA, también la sobredosis que en aquellos momentos había por el consumo de sustancias, y fue una respuesta que se organizó en primer lugar desde la diócesis de Navarra, y luego también con la colaboración de distintas personas y entidades, e impulsó este proyecto. Y a día de hoy, ¿por qué la heroína es, digamos, secundaria o terciaria en cuanto al consumo?
Yo creo que, por un lado, como sociedad hemos aprendido de los estragos que causó el consumo de la heroína en los años 80-90. Y, por otro lado, a lo largo de los años 2000, en lo que es el uso de sustancias, se ha impuesto más las sustancias estimulantes, tipo la cocaína y las anfetaminas, y también el consumo de lo que es el cannabis. Y en medio de todo ello, sin olvidarnos del alcohol, que ha estado presente antes de los años 90 y que hoy en día también, sobre todo en población joven, es uno de los temas que más nos preocupa. En el informe que habéis presentado de esos consumidores de heroína, hablabais que en general es gente ya muy mayor, que ya ha intentado incluso recuperarse, que viene de adicciones de hace mucho tiempo. Ese es un poquito el perfil ahora mismo que estáis trabajando, y por qué es tan difícil que tienen que ir varias veces a Proyecto Hombre. Bien, estos últimos años lo que hemos encontrado es que personas que igual habían hecho un proceso de rehabilitación, se habían estabilizado, con lo que ha supuesto la crisis económica, y en muchos de ellos también ha supuesto una salida del mercado laboral y un empobrecimiento de sus situaciones personales y sociales, ha sido uno de los elementos que posiblemente hayan podido agravar la situación personal y hayan conllevado una serie de recaídas y una serie de vueltas a tratamiento de personas que estaban estabilizadas y fuera de lo que es la problemática. Lo que me ha llamado al menos la atención a mí en ese informe, en esos datos que presentabais, es que muchas de las personas que acuden a Proyecto Hombre lo hacen porque tienen hijos. El hecho de tener hijos cambia mucho la mentalidad de estas personas y dicen, me tengo que recuperar porque, no sé, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos, a estos niños? Bien, yo creo que el hecho de tener una familia, a muchas personas no vienen a tratamiento por una voluntad propia, sino muchas veces porque las situaciones externas son las que les condicionan a ir a tratamiento. Entonces, uno de los elementos que a veces hace ese apoyo de impulsar hacia el tratamiento es el apoyo familiar. Y luego, otra de las cosas que nos sucede es que, como ha ido creciendo la edad de las personas que tenemos, y tenemos ahora ya una edad media de casi 40 años, es consecuente a ello el que tengamos más personas que en este momento tienen hijos. Cuando acuden a Proyecto Hombre, ¿en qué momento está la persona? ¿Es un momento de desesperación? ¿Cómo lo recibís en ese primer momento? En estos momentos tenemos todo tipo de situaciones personales. Hay personas que vienen, como cuando dijimos, cuando han tocado fondo y están en una situación muy aguda y muy problemática, y hay otras personas que se asustan ante las pérdidas que están teniendo por el consumo de drogas y mucho antes se ponen en contacto con nosotros y acuden a tratamiento. Entonces es muy diversa la situación que tenemos. Tenemos personas con un gran nivel de sufrimiento, un gran nivel de adicción y un gran nivel de vulnerabilidad personal, que acuden a tratamiento, y otras, sin embargo, que bueno, pues pueden mantener lo laboral, lo familiar, etcétera, pero están viendo que el consumo ya les está ocasionando pérdidas que no quieren seguir teniendo, y entonces acuden a tratamiento bastante antes que tocar fondo. ¿Cuáles son los procesos del tratamiento, los plazos en los que os marcáis para desenganchar a una persona de las drogas? Nosotros trabajamos individualmente con cada una de las personas y a cada persona se le hace un plan de tratamiento individualizado. Entonces hay personas que pueden hacer procesos breves, que podemos estar hablando de entre 3 y 6 meses, pero lo habitual, tanto en el tratamiento residencial como en el tratamiento ambulatorio, viene a ser tratamientos de una duración media de 1 año de duración. ¿Cuál es la relación de Proyecto Hombre con la Administración Pública, con el Departamento de Salud? Desde aquí también nos pueden llegar pacientes, personas que dicen, a través de un centro de salud, vete a Proyecto Hombre. Sí, justo es esa la dinámica. Hay personas que vienen directamente a nosotros y ya entran dentro de lo que es la estructura de Proyecto Hombre, y otra parte de personas acuden primero a salud mental o a atención primaria. De atención primaria suelen ir derivados a salud mental, y de salud mental hacia Proyecto Hombre. La relación que tenemos con el Departamento de Salud tenemos un acuerdo marco desde los últimos años, y anteriormente un convenio que viene desde el año 96, que se ha ido renovando durante años, que da cobertura a una parte de la atención que hacemos a nivel residencial y una parte de lo que hacemos a nivel ambulatorio. Decíamos al principio de la entrevista que cumplís 25 años. ¿En qué momento? ¿Cómo es la salud de la Fundación Proyecto Hombre? Bien, pues yo creo que estamos en un momento bonito a nivel de organización, porque hemos trabajado bastante la estabilización de la organización. Ahora estamos un poco también pendientes de lo que sería un poco el tema de financiación para lo que sería los próximos cuatrienio, del 17 al 21, porque ahí tenemos que negociar con el Gobierno de Navarra cuáles van a ser las condiciones y las formas de trabajo. A nivel también de la organización estamos teniendo un buen impulso en estos momentos de todo lo que
que es el área del voluntariado. O sea, es un tema que desde el comienzo del Proyecto Hombre hasta la actualidad ha estado presente y que en los últimos 2 años ha cogido bastante impulso, y estamos haciendo que más personas de la sociedad se impliquen en apoyar lo que es la Fundación Proyecto Hombre. Y sobre todo, pues lo que nos quedaría como retos para el futuro es poder estabilizar lo que es la financiación, ¿no? Necesitamos una mejor y mayor financiación para poder atender a las personas que necesitan el tratamiento. Para recordar este largo camino habéis organizado, creo que una exposición, un poquito qué se va a ver, qué es lo que queréis mostrar de vuestro trabajo. Hemos organizado una exposición itinerante que vamos a empezar la semana que viene, el martes, día 15, en el Civican hasta el día 29, y la idea es mostrar que los que vayan a la exposición se pongan en la situación de vivenciar lo que una persona con problema de adicción vive a lo largo de su proceso de adicción. Entonces, vamos a contar dentro de la exposición con un laberinto donde 2 personas, Iker y Alicia, van a narrarnos a lo largo de ese laberinto sus experiencias personales, y vamos a ver las posibilidades de rehabilitación que ofrecen distintas herramientas terapéuticas, ¿no? Como puede ser el programa de adolescentes Suspertu, el programa Aldatu o la comunidad terapéutica. Vamos a hacer también una zona donde vamos a trabajar mitos y leyendas sobre el tema de las adicciones, otra área donde vamos a trabajar lo que son el histórico de estos 25 años de la Fundación Proyecto Hombre Navarra, y queremos también que haya una zona participativa donde en una especie de juego de sillas, pues las personas puedan un poco ver historias de distintos usuarios nuestros que han pasado por el programa y que han rehecho sus vidas. Pues Alfonso Arana, de la Fundación Proyecto Hombre, le agradecemos mucho la visita, felicidades por el aniversario y mucho ánimo en todo el recorrido que queda de aquí para adelante. Pues muchas gracias a vosotros, y invitar a toda la sociedad navarra a que participe en esta exposición y en todos los actos que vamos a realizar. Lo dicho, enhorabuena y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros lo que hacemos en este tramo final ya del informativo es recordar lo más trascendental que ha ocurrido en este día, en este miércoles, en el que sabemos que 10 personas han sido detenidas y más de 75 kilos de droga incautadas. Resultado de la operación Joker de la Guardia Civil, que ha desarticulado 2 redes criminales a nivel internacional. 3 personas están en prisión, los demás en libertad con cargos. Este tipo de metodología delictiva, bueno, pues es nueva, se ha detectado recientemente en este tipo de organizaciones. Y además, hoy hemos escuchado la reacción del Ayuntamiento del Valle de Aranguren a la idea del Gobierno de prolongar el uso del vertedero de Góngora hasta 2030 o 2040 incluso. Su cierre en principio estaba planteado para dentro de 6 años. Eso fue un convenio y está claro que hay que cumplirlo. Y nosotros no vamos a cambiar nuestra postura para alargar la vida del vertedero. Y si la relación cambia con Moncunias y Navarra, nosotros claro que iremos a los tribunales. La colocación de la ikurriña en fiestas de Tafalla estuvo justificada y una jueza ha desestimado el recurso de la Abogacía del Estado. Es lo que considera esta jueza, eso sí, 2 días después de que otro juez calificara en el caso de Pamplona que era fraude de ley. Es cierto que el Ayuntamiento de Pamplona ha previsto abrir la mesa de los Sanfermines a 50 colectivos de la ciudad. Muchos de ellos van a entrar por primera vez a esta mesa consultiva que tendrá poder de decisión si propone sugerencias por mayoría. Son varios los colegios que están elevando protestas al Departamento de Educación porque no se renuevan líneas en inglés. Lo han hecho centros de Pamplona, Estella o Tudela. En la capital ribera, incluso el equipo de gobierno pide que se resuelva este asunto en los centros escolares de la capital ribera. Hemos pedido el mantenimiento de esa oferta de la segunda línea y de la tercera en Elvira España. Centro de Tudela, que denuncia que ahora Educación le ha suprimido una línea que tuvo los mismos problemas y al final en ese caso se resolvieron con una línea más porque evidentemente la matrícula en septiembre fue distinta. 11 comunidades autónomas se han sumado a una declaración institucional promovida por el Ejecutivo navarro. Exigen la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Inmigración y critican la falta de compromiso del Gobierno central. 25 años los que lleva la Fundación Proyecto Hombre atendiendo a las personas con problemas de drogodependencia. Más de 900 personas fueron atendidas el año pasado. En los últimos 5 se han estabilizado estas cifras después de años creciendo. Cuando empezamos hace ahora 25 años, pues un 48% de ellos no tenían el graduado escolar,
y en la actualidad solamente un 13% no tenía el graduado en educación secundaria. El próximo 19 de marzo dará inicio una nueva temporada de Senda Viva. Será la 13ª y llega cargada de sorpresas con el objetivo de superar las 182.000 visitas que se produjeron en el año 2015. Y en deporte se va a llenar el Sadar el próximo domingo con la visita del Alavés a Pamplona. La directiva a quien ha visitado esta mañana es a los parlamentarios, a los que ha expuesto su plan de viabilidad económica. Cree el club que la deuda con Hacienda se podría saldar en 2 años si Osasuna está en primera, aunque nada dice el informe de qué ocurriría con un descenso a Segunda B. Es un plan muy conservador, a mi modo de ver, pero nos ha parecido que era mejor hacer un plan extremadamente conservador para que se vea la viabilidad del club que hacer un plan un poco demasiado optimista. Pues hasta aquí las noticias por hoy. Ya saben que la información regresa a las 2 de la tarde a Navarra Televisión. Muy buenas noches. Adiós.